Ya seguimos entonces con nuestro programa de vuelta de pausa. Ya nos encontramos con alguien que habíamos anunciado anteriormente. Nos encontramos con el grande, con el genio, con su profesor, con mi profesor, con nuestro profesor Raúl Cordero, para quien pido los aplausos correspondientes. Profesor, ¿cómo está? La pregunta de que cae cajón. Primero que nada, muchas gracias por ese anuncio de programa. Muy bien, feliz de estar nuevamente acá. Feliz, lo veo, pero... Más la oportunidad que nos da el canal de poder rememorar la historia de Iquique, informar a mucha gente, como lo dije el otro día, que nos ven hasta de afuera, se interesan por ver las señales que tiene el canal hacia el exterior. Así que, muy bien, profesor. Así que felicitaciones. Aprendidito en el libreto. No, siempre es así. Bueno, lo que usted decía la otra vez que era para informar a los iquiqueños y hacer nuevos iquiqueños. Exactamente. Con su sección. Exactamente, porque hay mucha gente que le gusta conocer acerca de Iquique. Yo estoy en un Face donde participamos algunas personas que nos gusta la investigación y hay otros que no saben nada de nada. Claro. Entonces, cuando tú publicas una foto o das una información, te empiezan a requerir de más detalle y todas las cosas, y dónde queda, cómo queda. Ya está famosa en las redes sociales, así que, todos lo ven aquí en su sección. Bueno, gracias a ustedes estamos viendo más, porque la están viendo ustedes, no importa que vean mi foto después, pero primero usted. Ya, profesor, bueno, ¿con qué vamos a impactar? Bueno, justamente estamos en una semana que empezó el día domingo a promoverse, a promocionarse, que es la Semana del Salitre, para recordar que en un tiempo tuvimos trabajadores, gente que vivió en las salitreras, en las oficinas salitreras, en los pueblos que crecieron aledaños a las oficinas salitreras, porque crecieron pueblos y de ellos nos quedan dos, que es Pozo Almonte y Guara, por ejemplo. Pasamos a ver entonces, señor director. Vamos a ir a la historia. Ahora, ¿cómo parte lo del salitre? A ver, lo del salitre parte cuando los españoles necesitaban salitre para la pólvora. Necesitaban... El salitre es parte de uno de los elementos que componen la pólvora. Por lo tanto, entonces, los indígenas empezaron a preparar ese salitre y usaron esos hoyones que se ve ahí en esta imagen, que eran los que sacaban para la plata. Allí cocían los bolones de caliche, y una vez entonces que se disuelve todo el agua, la sacan con unos cucharones y lo van colocando en esa especie de batea que tú ves en el suelo. Y ahí se seca el agua y queda el salitre. Entonces ese es el inicio, y ese fue el proceso que cuando el salitre ya no se empleó solamente para la pólvora, sino que se empleó para hacer un abono, entonces empezaron a aparecer muchas empresas con este mismo sistema, que a lo mejor vamos a ver algunas de las fotos que vienen, que son las famosas oficinas de parada, que se le llamó oficinas de parada. Por lo tanto, ¿por qué de parada? Porque era muy simple. Era un fogón, un par de estos hoyones que se ven ahí, y un elemento que sacara el agua de pozo. Había que hacer un pozo, tenía que haber el caliche y se hacía el fogón, y eso era todo. Por eso se llamaban de parada, porque eran muy fáciles de cambiar de lugar una vez que se agotaba el caliche en esos lugares. Y porque eran dos fogones los que se hacían, o sea, un fogón con dos de estos hoyones. Y entonces por eso se llaman de parada, porque era de parra. Era de parra. Oficina. Ese es un verdadero hoyón, y si tú te paras al lado, prácticamente llegas a la mitad de ese hoyón. Sí, estoy viendo eso. Era inmenso. Entonces ahí iba a cocerse el caliche, que era lo más triturado posible. Entonces después la sal se disolvía, quedaba dentro del agua, se iba a fondo todo lo que era ripio, que era inservible, se iba al fondo, por eso había que después vaciarlo. Se sacaba todo el caldo, se le llama caldo cuando es el agua con sal, se depositaba en esas bateas que ya dijimos, y ahí el sol la decantaba y se formaban los granitos de salitre. Y el resto había que ir a botarlo, y eso se forman los ripios, y cuando se hacía ya en mayor cantidad, formaban esas tortas que tú has visto en la salitrera, que es el ripio que se botaba lo inservible. Pero no era tan inservible, porque ahora han estado trabajándolo
porque siempre quedaban restos de salitre. Y además, ¿no es cierto?, había yodo. Se podía como reutilizar. Eso es lo que están haciendo las empresas que están ahora, la Kosayashi y la Sokimish, que están sacando el yodo de muchos relaves. Reutilizando los relaves. Exactamente. Bueno, Mira, ahí hay una prospección, ahí están buscando caliche, ¿no es cierto?, ya hasta encontrar un lugar. Ese es el capataz, ¿o no? Ya, ese hace de jefe pampa o capataz. Ya. Entonces ahí está con un parapente, digámoslo así, para el sol, claro, parando el sol. Se nota el tiro que es distinto a los otros. Claro, entonces andan en el elemento de transporte que hubo, la famosa mula. ¿Ya? La famosa mula, hubo más de 6.500 mulas trabajando en las oficinas salitreras. Sí. ¿Ya? Y para eso también habían ciertos lugares para que ellas fueran a descansar. Después de haber trabajado, iban a Tilibiche, a Tarapacá, a pastar un tiempo y traían las que ya habían estado en renuevo. ¿Ya? Entonces era un sistema de poder trabajar. Ahí tenemos restos de lo que fue una de estas oficinas de parada, ¿cierto? Ahí están cómo se hacían estas dos altas que tú ves ahí, eran las chimeneas. En el medio iban los dos fogones, o sea, los dos hoyones, y en el centro el fogón. ¿Ya? Todavía podemos encontrar lugares donde existieron estas oficinas de parada. ¿Ya? Estos vestigios. Vestigios, exactamente. Y se iban cambiando de lugar. Entonces, si tú vas a La Pampa y no sabes lo que estás viendo, ¿no es cierto? Así, esto ya. Pero cuando tú le cuentas la historia de lo que es, la gente valor, se va a interesar. ¿No? Claro. Por eso, para ir a estos lugares, tú tienes que ir con un guía que conozca y que te pueda dar toda la información posible acerca de esto. Oye, ¿usted no ha pensado? No, sí, yo soy guía de turismo. No, yo soy guía de turismo. Bien, profesor. Soy guía de turismo. Yo partí como guía de turismo. Mire, profe. Ya, este es un grabado que está mostrando cómo se trabajaba. Si tú ves, ahí al fondo hay una explosión, que está removiendo el caliche, y aquí ya se removió este sector. Ya se explotó, claro, aquí entonces se llama una calichera, y ahí están trabajando. Entonces, los bolones que se armaban eran muy grandes, y ahí tú ves que hay unas personas picándolo, transformándolo en posibles que sean transportables, que tú lo puedes tomar y echar a la carreta para ir a trabajar. ¿Ya? Entonces, fíjate que las personas que están paradas en un bolón tan grande como su tamaño, o sea, de 2 metros y tanto. Entonces, tienen que reducirlo al tamaño más o menos de una pelota de fútbol. Entonces, ahí lo empiezan a picar. Entonces, cuando no lo pueden hacer con el mazo y con la barreta, le hacen un hoyito y le colocan un pedacito de dinamita para que los reduzca a más pequeños. Claro, sí, que sí, y ahí lo siguen trabajando. Entonces, todo el suelo removido se llama calichera. Pero había otro sistema en el cual no lo hacían así, lo hacían mediante cuevas. Por lo tanto, hacían un hoyo y seguían metiendo, ¿ya? Y ahí existía un trabajador que se llamaba el cuevero. El cuevero. El cuevero. Entonces se metía, ¿ya? Y para sacar el salitre colocaban una especie de trípode, así como de las máquinas de aquí, de las cámaras, y ahí colocaban una roldana y mediante iban tirando para sacar en tiesto el salitre de a poco. O sea, el caliche de a poco. ¿Ya? Oiga, usted siempre me impacta, siempre me cuenta cosas que yo no tengo idea. Dentro de la historia de salitre también fue muy importante la pólvora. Tú viste que te hablé acerca de la explosión detrás. Entonces, sí, para remover el caliche. Esto se llama un polvorín. ¿Ya? Polvorín. Aquí preparaban la pólvora, hacían la mezcla entre salitre, el azufre, el carbón, entonces lo tenían que moler, ¿ya? Y una vez tú ves que ahí hay unas líneas de tren de un carrito pequeño, ya después que hacían la molienda, venían y la almacenaban en un cuarto donde se tenía que almacenar. ¿Ya? Entonces, en todas las salitreras, tú sabes al tiro, si encuentras vestigios de lo que fue el polvorín, sabes que esa fue una empresa muy importante porque tenía su propio polvorín, si no las otras tenían que tener un polvorín cuando tenía un mismo dueño, un polvorín para 2 o 3 de las industrias de ese mismo dueño. ¿Ya? Entonces, el vestigio es grande. Bueno, también tenía mucha importancia cómo sacar el salitre del lugar de donde se producía. Claro, ¿cómo ya? A lomo de mula, y después ya, a partir de 1871 ya tenemos trenes, ferrocarril, que van a hacer ese transporte, ¿ya? Y en algunos lugares buscaron lo más cercano para salir, porque antes salían o por Iquique o por Pisagua, ¿ya? Pero les quedaba muy lejos algunos que estaban en el centro. Por lo tanto, habilitaron algunos puertos, como fue Caleta Buena, como fue Junín,
pero para bajar allá es tan alto como bajar de Hospicio a Iquique. Entonces no había camino posible de cómo podía bajar e inventaron este sistema de andarivel. ¿Ya? Y ahí estamos viendo de que el andarivel que servía de carga en ciertos días, creo que era martes y jueves, servía para transportar personas en algunos momentos. Entonces ahí va bajando gente que son trabajadores, mire, si tú lo ves, muy pintoso. Claro, ya haber atravesado la Pampa, ya, con toda la inclemencia que tiene la Pampa, el polvillo que empieza a correr. Pero viene a tener las chuscas, claro, pero ellos entonces van bajando, este es de Caleta Buena, van bajando arriba queda el Alto Caleta Buena, que era el terminal del tren que transportaba. Que ahora lo están pavimentando. Esperemos que esté pronto. Sí, lo están asfaltando, hemos estado allá. Sí, bueno, y aquí teníamos la locomoción interoficina que existía, ¿no es cierto? Un par de mulas tirando un carrito, ya una java, una pequeña java, se le llamaba eso, sobre rieles, ¿no es cierto? Y permitía que las personas se transportaran de un lugar a otro o del lugar de trabajo, ¿no es cierto?, a su casa o viceversa. Claro. ¿Ya? Entonces, son recuerdos cuando uno ve la foto, lamenta que se haya perdido esto. Debe haber gente que se acuerda mucho de ¿Ya? Lamenta que se haya perdido todo esto. Sí. Bueno, aquí tenemos una vista más general ya de una oficina llamada de máquina. Más movimiento, hay más maquinaria. Aquí ya tenemos una oficina de máquina, porque si tú ves atrás, ya hay chimeneas altas, la otra era chimenea baja, pero ellas tienen los mismos calices, la misma piedra. ¿Ya? Cuando uno pasa por Humberstone, Santa Laura, ve como chimeneas altas. Exactamente, porque ahí este tipo de maniobras eran, pero ya cambió el sistema, ya no era la olla que tú la sacabas con cucharones y la echabas sino que ya tenían un sistema de... Más industrializado. El agua iba por un serpentín, así como el interior del calefón, que se calentaba el serpentín y el agua corre por dentro. Entonces, de esa misma manera fue el cambio que se hizo al sistema. Y además, entonces, después el caldo, que era el agua con salitre, por una llave, había un trabajador que se llamaba... El llavero. El llavero, correcto, correcto. En la salitrera, cada persona que hacía un trabajo tenía el nombre del trabajo. El que llevaba la herramienta, ¿cómo se llamaba? Herramientero. Perfecto. Oye, qué bien. Hoy ya vas a probar el curso. Por lo tanto, entonces, mira, ahí veo un montón de maniobras. Ya ahí atrás está la máquina trabajando, la calichera, el tren viene llegando, se ven las carretas que son las que traían. A pesar de que había un tren, las carretas iban al lugar donde se sacaba la calichera, y las traían y las embarcaban en el tren la llevaba al lugar del chancho, que era el que molía, lo hacía más polvo, y así recién iba a la planta. O sea, había todo un proceso que como digo, hay que entenderlo, y eso se puede hacer en complemento, no se puede hacer solamente en Humberstone. Tienes que ir a Santa Laura para ver la parte de la planta, cómo funcionaba, y en Humberstone es la parte más social, digámoslo así, porque tenía el hotel, tenía el mercado, tenía la escuela, la parte más la como iglesia, urbana, claro, es la parte como más de pueblo, exactamente. Claro, ¿Ya? Entonces, son cosas. ¿Le quedamos ahí? Son cosas que hay que aprender. Entonces, si alguien va a ir este domingo a Humberstone, que está la ceremonia central, hay una misa, parte con una misa, después un acto cívico, se hace algunas premiaciones y después viene el desfile de la gente que está agrupado de las oficinas salitreras. Siempre es de época, ¿no? Se visten de algunos época. Sí, en el teatro Humberstone se hace alguna velada, ¿no es cierto? Qué algunos lindo, números artísticos. Vaya, usted si tiene la posibilidad de ir, que lo está viendo, es vaya. importante, pero vaya con el criterio de ver lo que fue la vida en la salitera, que es muy importante. Respetar, no se vaya a ir a meter a la oficina, no lo llevo no vaya a rayar. Como que es un día de picnic, ¿no? Vaya, participe de todas las actividades, porque mucha gente se reparte. Ahora, al repartirse mucha gente y andar con niños pequeños, hay que tener cuidado, porque más de algún accidente puede pasar, no hay una visión general de alguien que los pueda cuidar, que es lo más importante. Muy bien, profesor. Bueno, gracias por haber venido y por recordarnos esta semana del salitre, algo que se vivió en Gloria y Majestad. Claro, y mucha gente lo recuerda, lo revive, pero lo escuché de los mismos salitreros que dice de que esto se va a morir cuando ellos se mueran, porque muchos de sus hijos no se interesan. No siguieron lo mismo. No se interesan, entonces es importante que lo sigamos transmitiendo y que otra persona que a lo mejor no fue salitrero se interese y lo pueda seguir difundiendo. Eso, perfecto. Como usted, pues.
como yo, por ejemplo. Ya, pues nos vamos, profesor. Cuídese. A ver, las recomendaciones que yo siempre doy al profesor. Cuídese, pórtese bien y cuídese. No, sí. Si no, se nos va a perder este. Oiga, ya lo veo, los calores parece que están haciendo estragos en su cuerpo, porque yo lo veo con bien de camisa, ya se le botó el chaleco. No, pero es que uno trabaja vestido en clase, pero después claro. ya después viene tiene que pensar un poco, claro, un poco más. Listo. Bueno, termino agradeciendo nuevamente al canal la oportunidad que nos da de estar en este programa ya por muchos años. De difundir cultura. Por muchos años. Estaba sacando cuenta, ya son más de 11 años que estoy con este canal. Puta, ya. Y va a seguir, Va a seguir este profesor para rato. Cuídate, profesor, que esté bien. Hasta mañana. Hacemos pausa entonces en Iquique el día, ya nos vamos y regresamos con la última parte de nuestro matinal, así que prohibido cambiarse, no se vayan. Doodly bop bop, baby, do wah. Doodly bop bop, baby, do wah.